Señor. Mis hermanos, bueno, vieron que estuvimos dándole lectura al capítulo número 31 del libro de Samuel, el libro primero de Samuel. Pero antes de entrar ahí, vamos a recordar por qué punto vamos, para que ustedes puedan más o menos entrar y vamos a situarnos en contexto para que veamos dónde estamos. Y recordemos que en el capítulo número 29 ahí nosotros pudimos ver cómo los filisteos, específicamente los príncipes de las principales ciudades, ellos desconfían de la alianza que ellos tenían con David, y cuando ellos se reúnen, lo primero que ellos le dicen al rey Aquis es que ellos tienen una expresión que dicen: ¿qué hacen estos hebreos aquí? Y aunque la palabra registra de que David había caído en gracia delante de Aquis o de Aquis, y que era como para él un ángel de Dios, sabemos que no traía confianza a los filisteos. Esto se estuvo explicando bien, la manera que ellos tenían de dirigir al pueblo, y si realmente habían cuatro príncipes en contra, realmente no iban a ir a la batalla así. Entonces ellos retiran a David, y él le dice a David: mira, regrésate en paz, no te preocupes, que los príncipes no quieren que tú estés aquí, así que regrésate en paz. Pero cuando él llega a Ciclab, que era en la región donde él se encontraba, dentro del territorio de los filisteos, él se encuentra con un fenómeno, algo que había sucedido, y es que durante la ausencia de él y de los guerreros que andaban con él, los amalecitas habían invadido la tierra de Ciclab, y dice que habían quemado la ciudad y se habían llevado como rehén a las mujeres y los niños. Y en medio de todo esto sucede algo, y es que dice que David y sus hombres lloraron amargamente. Dice, la palabra realmente dice que lloraron hasta quedar sin fuerzas, mis hermanos. O sea, ¿se imaginan el dolor que pudieron estar sintiendo ellos cuando la palabra registra que ellos lloraron hasta quedar sin fuerzas? Pero producto de todo esto, las personas que habían también perdido o se habían llevado cautivo a sus esposas y a sus hijos, ellos dicen que comienzan a murmurar contra David para apedrearlo. Y en medio de todo esto dice que David se fortaleció en Jehová. Y entonces él llamó a Abiatar, el hijo de Ahimelech, y le dijo: tráeme el efod y vamos a consultar a Jehová. Y él consultó a Jehová y les hizo algunas preguntas. Le dijo: Jehová, iré tras ellos, Jehová, los alcanzaré. Y Jehová le dijo: sí, ve tras ellos y los vas a alcanzar. Y vas a recuperar a las mujeres y los niños, no te preocupes, ve tras ellos. Y entonces en este punto, lo cierto es que él recupera a las familias, pero mientras esto ocurría, recuerden que él había regresado de donde lo habían convocado los filisteos para ir a la batalla contra Israel. Y mientras ellos estaban acá en Ciclab y fueron tras los amalecitas, la batalla de Israel contra los filisteos estaba sucediendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué sucedió en esta batalla? Hoy le hemos puesto como título eh, a esta enseñanza del día de hoy, de la enseñanza de este capítulo: cuando Dios ya no está. Y se lo puse rojo. Cuando Dios ya no está. Qué terrible es esto. Cuando Dios ya no está. Y dice: el fin de un reinado sin obediencia. Vamos a ver, nosotros estuvimos estudiando, cuando estudiamos Deuteronomio y cuando estudiamos el libro de Levítico, específicamente en los capítulos 28 de Deuteronomio y 26 del libro de Levítico. Ahí estuvimos viendo las consecuencias que trae consigo la obediencia y la desobediencia. Y hoy vamos a ver cuáles fueron las consecuencias que tuvo que enfrentar el rey Saúl a causa de su desobediencia. La batalla ocurre en el monte de Gilboa, una zona montañosa cerca del valle de Jezreel,
al norte de Israel. Recuerden que hay una de las mujeres de David que es de esta ciudad, del valle de Jezreel, que era la Jezreelita. Israel está en guerra con los filisteos, que son enemigos acérrimos desde los días de Sansón. Todos también recordamos y sabemos qué fue lo que pasó con Sansón y todas estas cosas. Y sabemos que los filisteos eran enemigos de los israelitas, pero eran enemigos, como decimos nosotros, al buen cubano, a muerte. Ahora, ¿en qué contexto espiritual nos encontramos? Saúl ya había sido desechado por Dios como rey. Y esto ocurrió en el capítulo 15 de este mismo libro. Samuel ya había muerto para este entonces. Y David está al margen esperando que el tiempo de Dios se cumpla en su vida. Esto es algo muy importante, mis hermanos. David está a la espera él no está forzando nada. Él no está provocando nada. Él no está empujando a que algo ocurra. Independientemente de que él fue ungido como rey, independientemente de que él fue ungido por el profeta Samuel, él está esperando que su tiempo llegue. De hecho, en dos ocasiones, lo estuvimos estudiando, él pudo haberle quitado la vida a Saúl y sin embargo, él decide no hacerlo y esperar a que el tiempo de Dios se cumpla. Y eso es lo que le llamamos el Cairo de Dios, cuando llega el tiempo de Dios a nuestras vidas. Y él está al margen de todo lo que está sucediendo, esperando que este tiempo toque a su puerta. Ahora, ¿cuál era la cultura que había en este tiempo en cuanto al honor? Para un rey morir en, a manos del enemigo, esto era, mis hermanos, una deshonra suprema. Por eso Saúl prefiere el suicidio y eso lo vamos a estar viendo también un poquito más adelante. En este capítulo 31, esto marca un cierre de un trágico liderazgo. Sabemos cuál es este trágico liderazgo y lo vamos a estar viendo. Que comenzó con grandes promesas, pero terminó en una desobediencia fatal. Mis hermanos, grandes promesas habían cuando se llamó, no sé si pueden hacer memoria de cuando el rey Saúl fue llamado o este joven Saúl, llamado de la tribu de Benjamín. En una ocasión él dice, yo de la tribu más pequeña, de un pueblo insignificante, de una familia insignificante. Y hubo varias promesas que se hicieron sobre él, sobre su ungimiento, sobre su liderazgo, sobre su reinado. Pero aquí se registra que todo esto terminó con una desobediencia fatal. Ahora, ¿cuáles fueron esas promesas? Había una promesa de establecer el reino de él para siempre. Pero esta promesa de establecer el reino de él para siempre estaba condicionado. Y eso lo podemos ver en el capítulo 13, específicamente versículos 13 y 14, que dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Había, o sea, Samuel le está diciendo que por él no obedecer, entonces Jehová no iba a establecer su reinado para siempre. Esto fue a causa de la desobediencia, mi hermano. Dios habría confirmado su reinado para siempre, pero esta confirmación de ese reinado para siempre estaba condicionado a algo, condicionado a que a la obediencia. Si tú obedeces, tú puedes tener promesas de Dios para tu vida. Tú puedes tener, o Dios puede tener planes contigo. Tú tienes un designio, hay una asignación para ti. Pero todo eso siempre está condicionado a tu obediencia, tu fidelidad hacia Cristo, hacia el Señor. Y esto es lo que vemos aquí. Saúl tenía promesas sobre él, pero estaban condicionadas ¿a qué? A su obediencia, a la obediencia que él pudiera tener en el Señor. Otra de las promesas que él tenía era la promesa de un respaldo divino y de una victoria militar. Y esto lo vemos en el capítulo 10. Y le estoy recordando todo esto para que vean cómo pasa Saúl de tener grandes promesas,
planes de Dios para su vida y para su reinado, para su familia, para su linaje, para su descendencia, como esto termina en una desobediencia y en algo que es una catástrofe fatal, como podríamos decir. En este capítulo 10 versículo 6, del 6 al 7 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Cuándo se le dice esto a Saúl? Cuando Saúl se encuentra con el profeta Samuel. Samuel le está dando una serie de acontecimientos en un orden que debía de acontecer, dando a entender la confirmación de su llamado. Y le está diciendo: cuando tú te encuentres con los profetas, ¿sabes qué va a suceder? El Espíritu de Dios va a venir sobre ti. Y no solo va a venir sobre ti, sino que vas a profetizar junto con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. O sea, luego que el Espíritu Santo viniera sobre él y él profetizara, ya él iba a hacer lo que él le viniera a mano, porque tenía una promesa de que Dios iba a estar con él. Y era una promesa de respaldo divino y de victoria militar. Otra de las promesas que él tenía era la dirección por medio del profeta y las señales. Y esto fue en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. Y en este pasaje Samuel unge a Saúl como rey y le anuncia varias señales específicas. ¿Cuáles señales? Las que les estuve mencionando anteriormente. Samuel, antes de enviar a Saúl, le dice: te van a acontecer estas series de señales y luego de estas señales entonces te vas a encontrar con esos profetas y vas a profetizar. O sea, todas estas promesas las cargaba este hombre que fue ungido. Tenía una promesa de salvación para Israel a través de su reinado. Dice: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti hombres de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Le está hablando Dios a Jehová. Dice: y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Oigan lo que le está diciendo, oigan la promesa que está haciendo Jehová. El hombre que yo voy a enviar a ti, Samuel, que tú vas a ungir, este hombre va a ser el que va a librar a mi pueblo de las manos de los filisteos. Y todas estas promesas estaban sobre el rey Saúl. Pero todo esto, mi hermano, se ve desboronado. Todo esto se ve echado por tierra a causa de la desobediencia del rey Saúl. Este capítulo nos presenta la muerte del rey Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos. Pero más que una escena de guerra, es un relato espiritual, donde el juicio de Dios se manifiesta sobre un rey que se apartó de su dirección. Palabras clave que vamos a estar encontrando dentro de lo que vamos a estar estudiando hoy. La primera es cayeron, que en el hebreo es napal y quiere decir caer, ser derrotado o abatido. Otra de las palabras clave es miedo o temor y es boyaher meod, que quiere decir gran angustia o terror. Escudero, que es nasa kelim, y quiere decir portador de armas. Esto es lo que es un escudero. ¿Qué quiere decir incircuncisos? Es arelim y quiere decir sin pacto o impuros. Recuérdense que la circuncisión fue un pacto que se hizo con Abraham. Y montañosa o la montaña de Gilboa es un lugar de sequía y de maldición. Esto es lo que quiere decir el nombre de Gilboa. Solo para tener una referencia de las palabras clave que vamos a estar tocando acá en este capítulo. Ahora, luego de haber terminado a grande escala, a grandes rasgos, esta introducción o esta breve introducción, para poder entrar ya en lo que es el estudio o el desglose de este capítulo, dice el primer versículo, mis hermanos. Los filisteos pelearon, disculpen. ¿Alguien puede leer el primer versículo para ver si están activos? Amén. 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 Los filisteos pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Amén.
Los filisteos pelearon contra Israel. Lo que me llama la atención aquí es esto, esta segunda parte. Dice, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Pero antes de eso dice, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos. Mis hermanos, estamos hablando es del ejército de Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios. Estamos hablando de un pueblo que tiene una promesa. Un pueblo que el que los lideraba era el Dios Todopoderoso. Y me está diciendo la palabra de Dios que este pueblo huyó delante de los filisteos. Pero no solo huyó, sino que ellos cayeron muertos en el monte de Gilboa. O sea, los filisteos los asediaron, les cayeron detrás, los alcanzaron, les dieron muerte. Y no estamos hablando de cualquier ejército, estamos hablando del ejército de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando usted se pone a mirar con Moisés, cuando Moisés estaba al frente de este pueblo de Israel y los estaba liderando, ellos sufrieron una derrota. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que ellos sufrieran esta derrota? Y la derrota, esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 14, específicamente, mi hermano, a la altura del versículo 45. Si hay alguien que le pudiera dar lectura, número 14, capítulo 45, el versículo 45, disculpen. Número 14:45. Amén. Amén. Dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Amén. Ellos fueron derrotados en Orma. Pero ¿por qué fueron derrotados? Si usted lee un poquito arriba del capítulo, usted se va a dar cuenta qué fue lo que sucedió. Y es que hubo Quebrantaron el desobediencia, hermano. mandamiento de Dios. Hubo desobediencia, exacto. Si usted ve, lo mismo ocurre con cuando estaba el pueblo de Israel bajo el mandato o el liderazgo de Josué. ¿Cuál es la única derrota que registra la Biblia bajo el liderazgo de Josué? Cuando fueron contra Ai, ¿se acuerdan? Ujú, La derrota ujú. en Ai. Cuando ellos dijeron, no te preocupes, Josué, solo necesitamos de 2.000 a 3.000 hombres, porque este pueblo es un pueblo pequeño y nosotros los podemos vencer fácilmente. Ahora, ellos desconocían de que se había desobedecido a la palabra de Dios cuando ellos atacaron al pueblo de Jericó. Y es que uno de ellos había agarrado, cogido del anatema. Y la desobediencia fue lo que trajo consigo la derrota. Desen en cuenta, mis hermanos, le estoy trayendo todo esto a colación, le estoy trayendo todo esto a memoria para que podamos entender bien qué es lo que está sucediendo, porque estos son consecuencias de actos que ocurrieron anteriormente. Esto no es porque sí, estamos hablando de un pueblo que carga una promesa y Dios le dijo que les iba a entregar la tierra prometida, pero todo las promesas de Dios están condicionadas a algo y es a tu fidelidad, a mi fidelidad, a nuestro compromiso con el Señor. Dios está comprometido con los fieles. Dios está comprometido con los que están dispuestos a seguirle. Dios está comprometido, mis hermanos, con los que guardan su palabra, con los que son obedientes a su palabra. Entonces, por eso quise hacer este paréntesis y quise también traerle todo esto para que pudiéramos entender. El ejército israelita es derrotado. La palabra hebrea, ya les había dicho napal, que es la que es usada aquí para la palabra cayeron, implica no solo muerte física, sino una derrota total. Ellos fueron derrotados totalmente. Disculpen, el monte de Gilboa, lugar de muerte y juicio. Esto también lo estuvimos viendo anteriormente cuando estuvimos viendo los significado de las palabras clave que íbamos a estar tocando en el capítulo. Será recordado por esta estrategia, esta tragedia. Lo que ocurrió aquí en Gilboa va a ser
recordado por la tragedia que ocurrió allí. No fue cualquier cosa lo que ocurrió allí. No solamente fue derrotado el pueblo de Israel, sino que el rey que había sido en un tiempo ungido por el Señor, este rey fue derrotado. Le dieron muerte y vamos a ver qué ocurrió con él, con su cuerpo, con sus hijos, con su linaje a causa de la desobediencia que ocurrió acá. El versículo número 2 dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. O sea, no solamente ellos les caen atrás, los persiguen, sino que le dan muerte a sus hijos. Claro, vamos a ver que aquí solamente menciona tres hijos, pero ya en el libro número 2 vamos a ver que uno de ellos, al parecer, logra escapar y ese es el que luego, el general del ejército de Saúl, corona como rey. Y eso lo vamos a ver más adelante. Solo mencionárselo para que tú, porque aquí dice que de manera general, dice, y a sus hijos que también los mataron, pero no los mataron a todos, hubo uno que también quedó vivo y es el que va a reinar próximamente. Pero lo cierto es que aquí matan a Saúl y no solamente matan a Saúl, sino que también le dan muerte a sus tres hijos. Pero quiero que entiendan algo, mis hermanos, y por eso que le he estado trayendo varios versículos de apoyo y es para que vean que todo lo que está ocurriendo aquí, y esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, es las consecuencias, mi hermano, que trae la desobediencia. En el versículo número 3 dice, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Mis hermanos, aquí podemos ver como ya dice que los flecheros le alcanzaron y él tuvo gran temor. La expresión hebrea para tuvo gran temor es meot bajar. Eso lo estuvimos viendo, que indica gran angustia o gran pesar, una angustia bien profunda y no solo física, sino espiritual. Y entonces, eh, aquí vemos, dice que Saúl le dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Ahora, antes de desglosar esto, miren esto, mis hermanos. Saúl aquí es, o sea, él muere aquí en estos versículos que estamos leyendo, él muere y de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿qué cree usted que fue la causa de muerte o lo que provocó o lo que conllevó a que él llegara a este punto y muriera? Hello. Perdón, hermano, ¿puede Amén. repetir la pregunta, por favor? La Su pregunta, rebeldía, su rebeldía, hermano Lázaro. Dios le bendiga a todos. Su Amén, mi rebeldía hermana. Amén. en persistir, en querer a quitar a David del medio. Otro. Amén, mi hermana. Voy a repetir la pregunta. Así mismo es, hermana eh, Amalfis, pero voy a repetir la pregunta para los que no lo oyeron. Les decía que aquí en estos versículos, en el 3 y en el 4, está diciendo que Saúl ya muere. Ahora, ¿qué fue lo que causó esta muerte, lo que provocó o lo que llevó a Saúl hasta este punto en el que él muere? Ujú. El deseo de querer tener poder siempre. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera participar? Si no, no se preocupen. Seguimos. Y yo quiero que busquen para que podamos entender esto. eh, quiero que busquemos en Primera de Crónica. Ajá, Primera de Crónica, capítulo 10
versículo del 13 al 14. Ujú. Si Amén. alguien lo puede leer. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, Ok, contra la palabra de espérese un Jehová. momento. La Espérese un momento. ¿Por qué dice que fue que murió? ¿Qué dice? prevaricó Por contra su Dios. Así murió rebelión, Saúl por su por qué? su rebelión Por Ajá, su por su rebelión. rebelión. ¿Con qué qué? Con que prevaricó contra contra Con Jehová. que Jehová. prevaricó contra Jehová. Siga leyendo. Contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Mm. Oigan, no consultó a Mm, Jehová y consultó a una adivina. Ujú. Amén. Siga leyendo, mi hermana. Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Oyeron esto? Dice, por esta causa lo mató. ¿Quién lo mató? Dios. Jehová Cuando dice aquí lo mató, no es que lo mató literalmente, sino que él permitió que la provocó causa le o pasara. causó que esto sucediera al apartar su Espíritu Santo, al apartar de él la protección, la cobertura que él tenía sobre él, y las consecuencias de sus actos lo llevaron a todo esto. Entonces, Exacto. por eso le fuimos aquí un momentico a Crónica para que pudieran ver qué es lo que está aconteciendo aquí. Ahora oigan esto, y es algo también que me llama la atención en este versículo número 4. Dice, entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Wow. Oye cómo él los llama, incircuncisos. Pero tú estás en una posición de que tú no puedes llamar así o no deberías llamarlos así. Porque independientemente de que tú eres circuncidado, literalmente hablando, sabemos que la circuncisión, estuvimos viendo el significado, significa es que estar dentro del pacto con Jehová, pero De la significa ley. también pureza. Mm, Y él había roto el pacto. Pero nosotros había roto el pacto con su desobediencia, sino que él no era ya una persona pura a causa de todos sus pecados, de todas sus transgresiones, de toda su desobediencia. Había ido a Ujú. consultar una divina y en medio de todo esto él dice, estos incircuncisos, cuidado mi hermano con señalar, cuidado, a más veces fácil ver nosotros la somos hoja, la paja prontos. en el ojo ajeno. Exacto. Ujú. Nosotros somos rápidos para señalar y no vemos. Por eso el Señor Jesús en su enseñanza, él fue muy específico con esto, con lo que estaba diciendo la hermana Nina. Y dice, antes de ver la paja, estoy parafraseando, antes de ver la paja del ojo de tu hermano, saca la viga que hay en el tuyo. Amén. Esto es una hipérbole. Él está exagerando para que tú te puedas dar cuenta primero de cómo estás tú, cuál es tu condición De que y dónde tú probablemente estás tú parado, con también. qué derecho tú te paras a enjuiciar, a juzgar a alguien. Así Cuidado, es. pero Mm, Saúl prefiere el juicio a ser deshonrado. Esto al principio, recuerdan que estuvimos tocando que para este entonces era una deshonra eh, poder que un rey de otra nación, otro país, te diera muerte. Y ellos preferían quitarse la muerte por ellos, la vida por ellos mismos. El término incircunciso no es solo físico, sino que los ve como pueblos sin pacto con Dios. Esto lo estuvimos viendo. El escudero teme y no lo mata, posiblemente por reverencia al rey ungido de Jehová, aunque ya él había sido desechado, pero entendemos de que por reverencia, porque no dejaba de ser el rey, por respeto, por todos estos factores, él decide no matarlo, no ejecutarlo él mismo. Dice el versículo 5 y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada. Wow. O sea, el suicidio del escudero muestra la desesperación total. Es un día de luto nacional. No ha muerto cualquier persona. No ha muerto cualquier persona. Ha muerto el rey de Israel, mis hermanos. Independiente de todo lo que sabemos, pero él era el rey de Israel.
y este hombre decide, el escudero, que sabemos que escudero, como lo estuvimos viendo, significa portador de armas, él no le quita la vida por respeto, por reverencia, pero en medio de su desesperación, al ver que su rey se había quitado la vida por él mismo, él decide también suicidarse. Y entonces esto se convierte en, es un día de luto nacional. El versículo 6 dice, así murió Saúl y sus 3 hijos. O sea, de la manera que hemos estado viendo. Los israelitas, los filisteos, lo estuvieron dando alcance, los acorralaron. Dice la palabra que ellos huyeron delante de ellos y cayeron por las flechas alcanzadas por los enemigos, los 3 hijos. Y al Saúl verse solo, sin protección, ya su ejército había sido derrotado. Entonces él decide quitarse la vida. El linaje real de Saúl es exterminado en un solo día. Esto prepara el camino para que David suba al trono. O sea, aquí hay algo que está sucediendo. Y es que los actos y acciones de Saúl, como decimos nosotros, le están pasando factura. O sea, él está pagando su desobediencia, porque sabemos que toda desobediencia tiene consecuencia. Y Dios le está pasando juicio por todo lo que él había hecho y todo lo que había acontecido, pero al mismo tiempo está preparando el camino para el futuro rey que ya había sido ungido unos 12, 13 años atrás. Sabemos que no tenemos una edad o un tiempo exacto de cuánto estuvo huyendo David de Saúl, pero sí sabemos que él tenía menos de 20 años porque no había sido enlistado en el ejército de Saúl cuando fue ungido, pero la Biblia registra que él comienza a reinar cuando tenía 30 años. O sea, se asume que alrededor de 10 a 12 años, 13 años, él estuvo huyendo. Pero ya el Señor está preparando el camino para el reinado. Versículo 7 dice, y los de Israel que estaban al otro lado del valle huyeron. Esta huida, y quiero que me vayan buscando el libro de Mateo capítulo 26, versículo 31, porque esta huida tiene apoyo bíblico. Esta huida representa la ausencia de liderazgo espiritual. Cuando un líder cae, muchos tropiezan. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 26, versículo 31. ¿Quién lo tiene por ahí? ¿Mateo qué? 26, 31. Mateo 26, 31. Amén. Dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Amén, amén. O sea, esto es, el Señor les está diciendo la noche que ya Judas lo iba a entregar. Él le está diciendo, mira, esta misma noche todos vosotros se van a escandalizar de mí. Y entonces le dice lo que está escrito. Le dice, escrito está. Y dice, heriréis al pastor y las ovejas se van a dispersar. Esto fue lo que ocurrió aquí. Al rey morir, el versículo 7 dice, y los de Israel que estaban al otro lado del valle, ¿qué hicieron? Huir, huyeron. ¿Por qué? Porque ya estaban sin líder. No tenían un líder. Estaban como ovejas sin pastor. Y por eso ellos, al ver todo esto, ellos deciden huir. En el versículo del 8 al 10 dice, los filisteos hallaron a Saúl. Cuando le encontraron, ¿qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. Esto es una humillación pública lo que ocurrió aquí. Le cortan la cabeza, como mismo Saúl permitió que le ocurriera a Goliat, y exhiben su cuerpo. De hecho, ellos mandan la noticia
por todas las grandes ciudades. Sabemos que eran 5 grandes ciudades o principales ciudades dentro de Filistea. Y ellos mandan la noticia, esparcen la noticia. Es público. Nosotros al fin hemos derrotado a el rey de Israel. Hemos derrotado en este entonces, mis hermanos. Recuerden que había una creencia y la creencia es que cada nación, al salir a la guerra, ellos consultaban a sus dioses. Y la caída de un reino o de un rey o de un imperio implicaba también que ellos entendían que habían derrotado también a su Dios. O entendía que su Dios se había apartado de este rey y ellos están haciendo una humillación pública. Esto determina una derrota total. Aquí le busqué una imagen, la imagen se la buscamos con cabeza para no ser tan crudo. Amén. Esto es un eco de lo que ocurrió, mi hermano, Samuel 17:51, que es cuando Saúl eh, muere como el gigante que él no quiso enfrentar. Estamos hablando de Goliat. ¿Recuerdan cómo David, al cortarle la cabeza a Goliat, dice la palabra registra que él entró en Jerusalén con la cabeza de Goliat exhibiéndola? Y ahí fue cuando el pueblo comenzó o elaboró el cántico de que Saúl mató a sus miles y David mató a sus 10.000. Y fue aquí cuando ocurrió todo esto. O sea, el cortar la cabeza, exhibirla, esto significa derrota total, no algo parcial, no una batalla ganada, hemos ganado la guerra. Versículo del 11 al 13, los hombres de Jabes de Galaad tomaron los cuerpos y los quemaron y sepultaron sus huesos. Estos son hombres valientes y agradecidos, pues Saúl les había salvado. Y eso lo vemos en el capítulo, o lo vimos en el capítulo número 11 de este mismo libro. Y este acto honra a Saúl en su muerte, aunque su vida terminó en desobediencia. Mis hermanos, hemos visto cómo la desobediencia de un hombre trae consecuencias y consecuencias graves. Mis hermanos, la desobediencia delante de Jehová no pasa desapercibida. Todo trae consigo una consecuencia, todo acarrea o arrastra una consecuencia. Aún aunque nosotros nos volvamos a Dios, pidamos perdón, no quiere decir que no vamos a vivir una consecuencia. Jehová va a estar con nosotros. ¿Se acuerdan de David? Me estoy yendo un poquito adelante, pero es solo para que puedan entender. Cuando David cogió y él se humilló delante de Dios y pidió perdón por su falta, por su pecado, Jehová le dijo, sí, estás perdonado, pero la espada no se Pero no apartará. está, exactamente, Hay no quedó libre de consecuencias. consecuencias. Hay consecuencias. En este caso, Saúl nunca se arrepintió. Saúl nunca se volvió a Jehová. Saúl tuvo la oportunidad, mi hermano. Si ustedes ven, hace más de 7, 8 capítulos atrás, no 7, 8, ¿qué? Desde el capítulo 15, más o menos. Estamos viendo cómo él viene desobedeciendo, una desobediencia tras la otra, una tras la otra. ¿Tuvo tiempo de arrepentirse? Claro que tuvo tiempo. ¿Le dieron tiempo? Claro que sí. Pero no se volvió a Jehová. Y lejos de buscar a Jehová, de buscar refugio en el Señor, ¿qué hizo? Buscó una divina, mis hermanos. Buscó una divina. ¿Creen ustedes, conociendo a Dios como lo conocemos a través de las escrituras, a través de su palabra? Si Él se vuelve de todo corazón, dice la palabra de Dios, que un corazón contrito y humillado Él no desecha jamás, dice la palabra. Jamás, nunca Jehová va a echar delante de Él un corazón humillado. Un corazón que reconozca que falló. Una persona que diga, Jehová, dependo de ti. Me equivoqué, fallé. No soy digno de ti, no soy digno de tu perdón. Pero aquí estoy, me pongo a tus pies, mis hermanos. Pero él no hizo eso.
Él corrió, pidió una divina, que le buscaran una divina, disfrazó su rostro, hizo de todo. De Jehová no nos podemos esconder. Te puedes esconder de los hombres, puedes engañar a los hombres, puedes engañar a cualquiera, a los de tu casa, a los de tu iglesia, a los de tu congregación, pero no engañamos a Jehová. No hay manera. Jehová no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Y mis hermanos, este hombre, eh, a causa de su desobediencia, llegó el momento en que tuvo que enfrentar el juicio. Tuvo que enfrentar el juicio y el juicio eh, eh, causó su muerte. Entonces, mis hermanos, ¿qué enseñanza podemos sacar o extraer de este capítulo? Como primera enseñanza, un liderazgo sin obediencia puede afirmarlo, pegarle el cuño, fírmalo, ponlo como establecido, va a terminar en fracaso. Cuando no hay obediencia a Jehová, cuando no hay sometimiento a Jehová, cuando tú no eres una persona que busca la guía del Espíritu Santo, mis hermanos, terminamos fracasando porque entonces solemos llevarnos por las emociones. Somos seres emocionalistas. Y si no aprendemos a apartar las emociones y buscar la guía de Dios, entonces no va a haber manera que podamos tener éxito en nuestro ministerio, en nuestra vida espiritual. La desobediencia prolongada trae juicio, aunque hubo una unción inicial. Recuerdan que les estuve hablando un poquito acerca de esto. Hubo una unción, claro que sí. El hombre profetizó, hubo señales, hubo promesas sobre su vida, pero nada de esto pudo llevarse a cabo en su totalidad. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia. Él se inclinó al mal. La palabra registra que se obstinó y sabemos lo que la palabra habla acerca de la obstinación. Número 3, Dios guarda silencio cuando ya el hombre ha endurecido su corazón. Y eso lo podemos ver en el versículo, en el capítulo 28, versículo 6, cuando Saúl dice que él consultó a Jehová. Y él lo consultó, dice que por todas las vías habida y por haber que en aquel tiempo se podía consultar al Señor. Él lo consultó por el efod, él lo consultó por el urín y el tumín, por todas las vías posibles que se podía consultar a Jehová, él lo hizo. Pero Jehová permaneció en silencio. ¿Por qué? Porque cuando él fue a consultar a Jehová, él no fue con un corazón humillado. Él fue con la intención de buscar una respuesta para una victoria sobre los filisteos. Él no fue buscando un arrepentimiento. Él no fue buscando el rostro del Señor porque, Señor, mira, reconozco que me equivoqué, que lo hice mal. Cuarto punto, mis hermanos, incluso en la caída, Dios levanta a otros valientes. No somos imprescindibles en la obra del Señor. No, el único que es imprescindible, ¿tú sabes quién es? Jehová de los ejércitos. Ese sí es imprescindible. Sin él nada podemos hacer. De ahí en fuera, ninguno somos imprescindibles. No basta con comenzar bien, hay que terminar bien. Ustedes han oído, hay un argot popular que dice, no es llegar, sino mantenerse. Cualquiera llega. El problema es saber mantenerse a lo largo del tiempo y de El los años camino. Amén, en el así camino. es. Amén. Y como último, la honra a los muertos no borra el juicio de una vida desobediente. No borra el juicio de una vida desobediente. Mis hermanos, si hemos sido desobedientes, no importa que el ser humano o la persona decida honrar la vida. Dice que el pueblo o los que quedaron, los de Jabes, dice que ellos ayunaron
por 7 días a causa de que Israel cayó en luto por la muerte del rey Saúl. Pero esto no borra el juicio de una vida desobediente. Bendito sea el Señor. Hermano, de esta manera hemos llegado al final. Espero haber sido explícito dentro de lo que pudimos tocar. Si hay alguna pregunta, algún aporte acerca del tema, por favor, Raiza, no se me ha olvidado tu pregunta. Te vamos a responder cuando terminemos ya la clase. Eh, Así que si hay alguien, hermana Diana, tiene la palabra. Amén, amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Primero que todo, he estado un poco ausente, mi hermano. Hasta hoy llegué de viaje. He estado trabajando fuera de la ciudad, en diversas ciudades de Canadá, y me ha tocado pues un poquito complicado, duro. Ustedes saben que mi trabajo es un poquito complicado. Quería hacer un aporte, mi amado hermano, y mi aporte es de que esta historia termina muy, muy triste, muy trágica, mi hermano. Y quisiera compartir algo que me llama muchísimo la atención, es en cuanto a lo que usted decía, mi hermano, la desobediencia de Saúl. Eh, a pesar, mi hermano, de que, como usted lo mencionaba, de que tanta profecía que ya había tenido él para él poderse arrepentir, pero aún así él no se arrepintió, sino que más bien como que posponía su arrepentimiento. Y eso a veces nos pasa a nosotros, mi hermano, como cristianos. Queremos posponer, ¿verdad? Eh, las cosas y no nos ponemos a cuentas a Dios en el momento en que el Señor nos los pone en nuestros corazones, sino que como que lo posponemos. Y esa palabra posponer entró en mí y quedó grabada, mi hermano. El Señor está hablándome a mí a través de este pequeño capítulo, y me pareció tan interesante, mi hermano, que me fui a Primera de Samuel 28:19, donde está la profecía, mi hermano, directa. O sea, aquí es una profecía directa que él tuvo, y dice: y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Mi hermano, esto es como si, como que Dios me lo dijera a mí hoy, mi hermano. O sea, yo digo, bueno, si me lo está diciendo, yo ya me arrepiento, mi hermano. O sea, esto es tremendo, esto es Mm. impactante, mi hermano. Porque si yo me pongo en este papel y digo yo, si el Señor me lo estuviera diciendo ahorita, yo creo que yo de inmediatamente caería rendida delante de Dios. Pero veo lo tan duro el corazón de Él, mi hermano, que no, o sea, no quiso arrepentirse de de ninguna manera, mi hermano. Ese era mi aporte, mi hermano. Gracias. Amén, mi hermana. Gracias por su aporte. Así mismo es como usted estuvo diciendo. Pero bueno, para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos y aprender cada día más de ella. Y si tenemos que a diario, mi hermano, a diario, cada vez que tú lees, uno lee una palabra como esta y provoca que cada día tú vengas a Jehová arrepentido. Jehová, si te he fallado en algo, Jehová, perdóname. Convertirnos cada día, bendito sea Dios. Gracias, mi hermana, por su aporte. ¿Alguien más? El Yes. hermano, tengo la mano Yolanda. levantada. Ay, perdón. Ah, Yolanda. Hermano No, 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 Jorge, está bien. El habla hermano Jorge detrás de tiene la mano Yolanda. levantada. Está bien. No, Denle la oportunidad a no hable. Yolanda, después voy yo. Está bien. Hable, Yolanda, hable. Bueno, el día que estábamos tratando ese tema del capítulo que la hermana Diana mencionó, yo me tuve que salir por cuestiones del trabajo y me quedé muy pensando, porque ya yo había leído esos capítulos y yo, Dios mío, pero consultar a Divino, yo me quedé con esa consultar a Divino, sabemos que eso no está bien, que tú aborreces eso, esto y lo otro, y no he escuchado ese estudio, tengo que escucharlo para ver que sí mis preguntas son aclaradas, tengo que decir por antemano, pero yo digo, Dios mío.
Saúl ya hizo eso, consultó una divina, ¿no? Esa divina, eh, desde mi punto de vista ahora mismo, digo que eh, eso no, yo pienso que eso no fue Jehová que habló con él en ese momento, pero ya le dijeron que el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, sus hijos serán entregados, o sea, estarán con Samuel. Y aún así él sigue y él sigue, en vez de, como dijo la hermana Diana, caer, arrepentirse, pedir perdón, porque quizás Dios hubiese tenido misericordia con él, porque sabemos que Dios es un Dios de amor. Él Amén. siguió Es- insistente, él siguió con su rebeldía y esta fue la consecuencia. El Señor se apartó, la misericordia del Señor, y le pasaron sus causas. O sea, esas fueron las consecuencias de sus actos. Y Amén, tenemos que amén. levantar cabeza porque cuando Dios nos habla, uy. Amén. Ese era mi Ahora sí, aporte. sí sería bueno que pudiera escuchar la enseñanza, porque Sí, ahí la hermana, creo que fue la hermana Iliet que dio este Iliet, capítulo. sí, la hermana Iliet, sí, yo sé muy bien Ajá. que Y fue ella que entonces lo dio. ahí se explica bien si realmente quién fue el que habló, qué fue lo que sucedió, porque ya anteriormente se había estudiado qué es lo que hacen este tipo de personas que son videntes, adivinos, brujos, hechiceros. ¿Qué es lo que Ujú. hacen estas personas? Amén. O sea, Pero, manipulan, eh, exacto. encubren las cosas a base de trucos. Eso la hermana Ilia lo explica bien, sería bueno que lo escuchara. Así Amén. que, Amén. No, bueno, pero para aclarar, para que eso, no fue Jehová que habló, mi hermana Raiza. No Así es. fue, no fue, no fue como se llama esto. Es una práctica pagana, algo que el Señor aborrecía, aborrece. Entonces, no fue permitido por Jehová que esto Dios mío, sucediera. me Mi duele hermana, o tanto el sea no que poder estar ahí en ese momento, pero yo quería discutir eso porque es que yo me preguntaba, yo no pude estar ahí, yo tuve que salir y yo dije, Dios mío, pero entonces, ¿cómo fue que tú permitiste que el enemigo le diga esas palabras? Dije dije que apareció Saúl, que ella vio a un señor anciano con una manta, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? Escucha, escucha la clase, mi hermana, y todas las dudas te van a ser evacuadas. Está Recuerda, bien. lo único que te voy a decir es que recuerda que quién no conocía a Samuel. Todo el mundo conocía a Samuel. Saúl nunca llegó a ver al supuesto a Samuel que ella vio. Ella le dice, veo un anciano que viene con un manto. Ella le describió al Samuel que ella conocía, Sí, no porque Saúl lo vio. Entonces, cuando escuches el capítulo, todas tus dudas van a ser evacuadas. está Pero bien. no fue Jehová. Ok. mi hermano, o sea que usted se está refiriendo al versículo que yo dije, el 19. Sí. sí, Bueno, entonces estoy bueno, equivocada, disculpe, hermano. Me debió haberme lo dicho porque yo lo estaba viendo de otra manera, disculpe. bien, no se preocupe. Realmente yo no quería darle mucho spoiler para que usted tuviera un... Eso no es spoiler, porque eso pasó, siervo de Cristo. sí, pero como usted no lo ha visto, es un spoiler para usted. Para los que ya lo dieron, no. Ya, ok. Pero Amén, amén, sí, amén. Pero yo era sentí que la hermana para que... Diana sí lo vio de la manera que ella lo vio, sintiendo que fue Jehová que le habló directamente a él y no fue Jehová. eh, Amén. Por eso, mi hermano, Vean el capítulo. pero Vean debió el habérmelo capítulo. dicho, debió habérmelo dicho porque yo fallé unas clases, por eso, pero yo lo había encontrado y lo había estudiado de esta manera. A veces me cohíbo de hablar y de decir cosas porque pues no soy tan inteligente, he fallado a clases y me estoy ¿Quién tratando dijo que como usted no es inteligente, me- sierva? Por favor, no vuelva a por decir favor, eso. discúlpeme. Entonces quiero como ponerme al día. Y eso ha venido como pasando, que cada vez que como que uno dice una cosa, como que, entonces, cuando uno está mal, yo pienso que lo más correcto es decir, hermana Diana, usted está mal porque el versículo que usted acaba de leer no fue visto así, nosotros lo estuvimos estudiando, lo vimos de esta manera, porque esa es la manera en que yo puedo aprender, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Bueno, mire, mis hermanos, realmente, si vemos ese versículo,
lo primero que usted va a ver es que eh, Samuel le pregunta a la divina, cuando la divina le dice Saúl, que Saúl, no es. disculpen, Saúl le pregunta a, eh, a la divina qué es lo que ella está viendo. O sea, Saúl en ningún momento ve a Samuel. Él le pregunta a la divina, ¿qué tú estás viendo? Y entonces ella es la que comienza a describir, como dice la hermana Ilie, quién no conocía a Saúl. Entonces él comienza a describir a Saúl. Ella comienza a describir a Saúl. Veo a un hombre con un manto, un anciano. Y entonces él es el que entiende que ese es Saúl. Pero él en ningún momento lo vio. Y él comienza a preguntarle. Y quien está respondiendo como si fuera Saúl, es Samuel, es ella. O sea, en ningún momento fue Jehová que habló. Pero bueno, vayan y vean el capítulo. Eh, Bien, mis hermanos. Entonces, pregunta y respuesta sobre. Ah, no, espérese. Tenemos al hermano Jorge, discúlpeme. Su mano está levantada. Amén. Antes de entrar en la pregunta y. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, como hemos estado mirando el capítulo 31 de primero de Samuel, hay un punto muy importante que tiene este capítulo y es que dice entonces el versículo 2 dice, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra ¿quién? Contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces Saúl, ¿verdad? Entonces Como Saúl. entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Entonces dice, y viendo su escudero a Saúl muerto, lo vio muerto, había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día y juntamente con sus tres hijos. Y su escudero y todos sus varones, dice, y los de Israel que eran del otro lado del Otro lado valle del y valle. del otro lado del Jordán, viendo que Israel, ok, para tocar el punto que quiero tocar. Luego el versículo 8 que el hermano habló muy bien sobre eso. Aconteció que al día siguiente, después que murió, ¿verdad? Estaba ahí el cuerpo, dice, que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa, ¿verdad? Ya tenían un día de muerto. Y dice, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran buenas nuevas al templo y a los ídolos y al pueblo. Ok, bien. ¿Qué sucede? ¿Por qué quiero tocar ese punto? Que fue lo que me llamó mucho la atención. Muchas veces con otros escritos que nosotros nos vamos a topar precisamente en la clase próxima del primer capítulo de segundo de Samuel, vamos a encontrar ahí a un joven que dice que él fue que mató a David, a Saúl. Mas, sin Mm. embargo, este texto deja por sentado claramente quién fue y cómo fue que Saúl murió. Primeramente fue alcanzado por los flecheros. Segundo lugar, él mismo se entierra una espada, se deja caer. Luego de eso, él muere producto de esa misma espada y posteriormente, entonces los mismos filisteos le cortan la cabeza. Queda totalmente por sentado eso, porque más adelante vamos a ver que aquel jovencito dice eso y fue un invento. Entonces, muchas veces, dentro, Para su desgracia. sí, exactamente, para su desgracia. Entonces, muchas veces
cuando los textos no se leen en su contexto, tendemos a confundir. Y desde lo púlpito, desafortunadamente, se ha escuchado decir que no fue Saúl que se mató, sino Ujú. que fue aquel Amalecita. amalecita. Y yo he escuchado desde los púlpitos decir que Saúl, por haber dejado vivo a los amalecitas, un amalecita lo terminó matando. Entonces, es necesario este punto que tocaba el hermano, porque este texto es cuando muestra el día que Saúl muere y da los detalles. ¿Era cuánto, mi amado? Amén, mi hermano. Gracias Inclusive, por... inclusive yo iba a dar un aporte ahí porque me estaba pasando casi lo mismo, me estaba confundiendo, porque ya escuché los próximos capítulos y ya había escuchado exactamente lo que usted está diciendo. Eh, Entonces yo decía, pero ¿por qué más adelante dice que él, Él lo mató. que él lo mató? Exacto. Sí, yo también. Pero entonces ya Sabe lo entiendo mismo. y bueno, ya el que le va a tocar el capítulo lo va a explicar, pero sí tiende a haber esa confusión por lo mismo que dice ahora, ¿no? Y lo que pasa después. Eh, Pe- eh, es bueno explicarlo, saberlo explicar para el que lo explique más adelante para tenerlo en cuenta. Amén. Él Este quería es el congraciarse con capítulo. el que iba a ser rey. Él quería tener el rey a su favor, seguramente. Amén. Este es el Está capítulo bien. oficial, como mismo lo explicaba el maestro, la cronología de lo que pasó con la muerte de Saúl fue tal cual. De aquí en adelante, cualquier otra cosa que sucede tiene que estar apegado a este texto. ¿Era cuánto, mi amado? Ya. Amén. Gracias, hermano Jorge, por tocar el punto. Realmente lo tenía presente para explicar esa parte, pero usted sabe, a veces se nos van, pero para eso están todos ustedes. Así que eh, le doy gracias por tocar ese punto. No voy a adelantar nada, pero como decía el hermano Jorge, vamos a ver más adelante qué es lo que pasa con esta malecita, cómo es que él se presenta. Y algo muy importante es del pueblo al que él pertenecía. Y él se está presentando frente al rey de Israel. Y sabemos la historia que hay con los amalecitas desde que salió el pueblo hebreo de Egipto, lo que sucedió. Y él lo que estaba tratando de hacer era otra cosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, hermano Jorge, gracias por dejar este punto bien claro. Amén. Mis hermanos, vamos a la pregunta y respuesta. Vamos a ver si es verdad que entendimos el capítulo. Primera pregunta. ¿Dónde ocurrió la muerte de Saúl? Ay, mi madre. Vamos a ver, señor. Mm. Yo lo acabé de leer. Sí. Ay, Dios mío, es que no estamos reteniendo. Pero déjeme buscar. Es un chivo. Ay, eh, en Gilboa, Ah, Gilboa. ya. En el monte de Gilboa. Amén. En el monte de Gilboa. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes murieron con Saúl? Los hijos de él Sus hijos murió de él. Jonatán, murió Malquisúa y también Ajá. Abinadab. Amén, así es. Sus tres hijos, Jonatán, Abinadab y Y Malquisúa. también el escudero murió con él. Amén, sí, más adelante él se quita la vida ahí. Ya. Ahora, ¿qué hizo el escudero de Saúl al verlo muerto? Se mató también. Se Se quitó la vida él suicidó también. mismo. Se Wow, qué suicidó. fiel. Qué fiel. ¿Qué hicieron los filisteos con el cuerpo de Saúl? Le cortaron la Le cabeza cortaron la y lo La cabeza. colgaron en los cabecilla Lo y muros. Colgaron en los... Ujú. lo exhibieron. ¿En qué muro? ¿En qué muro lo colgaron? ¿Cuál? ¿En un muro cualquiera? Ah. En un muro de ellos, siervo, pero fue en un muro. Fue un muro, fue en un muro. Fue en un muro. En un En muro, el en un muro de muro. Betzán. En el muro de Betzán. Amén, amén. ¿Y qué más hicieron? ¿Qué más hicieron?
le cortaron la Le cortaron cabeza. la cabeza. Lo dijimos, lo dijimos. Y Mandaron, enviaron mandaron, mensajeros, y mandaron enviaron un mensajeros por toda comunicado. la tierra de los Y, filisteos. Mandaron un ujú. comunicado. Amén, amén. ¿Y qué hicieron con las armas? Cuando Y lo lo despojaron de despojaron las de La armas. las pusieron armas. en el templo de Astarot. Amén. Así es. Le cortaron la cabeza, colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Yo no di la respuesta Yo no- completa, pero sí quería que ustedes la Pero dieran. usted como que quería mucho detalle, esa preguntica. No, Ah, porque pero es ahí, realmente todo lo que se hizo con él y es para ver, mis hermanos, que ustedes hayan realmente entendido el capítulo. Acuérdate, Raiza, que ellos son está bueno profesores, ahí, está bueno. Ya. son ¿Qué, Estamos ready. maestros. qué hicieron los hombres de Jabes de Galaad? Se Ah, levantaron y se levantaron de noche, y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de Y los los hijos cuerpos de del sus muro de hijos. Besán. lo quemaron Y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomaron Amén. sus huesos, los y lo sepultaron debajo de sepultaron un debajo árbol del Sepultaron de debajo árbol de de un árbol en Jabes. Jabes. Jabes y ayunaron Ujú. 7 días. Ya. Fueron los cuerpos y los sepultaron con honra. Amén. Ujú. Amén. Ya viene la respuesta a mi pregunta. Amén, así es. El capítulo 31 de este primer libro de Samuel, mis hermanos, eso es una tragedia que marca el fin del primer rey de Israel. Saúl, quien había comenzado su reinado con la unción de Dios, lo terminó en desobediencia, desesperación y muerte. Su historia nos recuerda que los dones sin carácter no garantizan un final glorioso. La ausencia de la voz de Dios y la falta de arrepentimiento lo llevaron al suicidio. Sin embargo, incluso en la muerte, Dios usó a valientes para honrar su memoria. Este capítulo abre el camino para el cumplimiento del propósito divino. El reinado de David, que lo vamos a ver a continuación en el próximo libro, conforme al corazón de Dios, el hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces, pero antes del libro, de comenzar el estudio del libro segundo de Samuel, como de costumbre tiene nuestro hermano Jorge, él va a hacer una introducción al capítulo donde él va a hablar de manera detallada todo lo que vamos a estar viendo en este libro. Así que hasta aquí la clase del día de hoy.